Audu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el clemente, misericordiosísimo, la paz de Dios sea con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam y su ahle bayt purificada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam Walaikum alaikum. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Cómo estás, Sheikh? ¿Cómo te va, Zaina? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Alhamdulillah, con Un poco mucho compromiso, con mucho trabajo todos los días, de muchas maneras, pero lo importante es, en medio de todo, no dejar que los compromisos acaparen la fe. Es Mashallah. decir, todo tiene que tener un balance. Así es, perfecto. Un tiempo para nuestro rezo, un tiempo para leer el Corán, otro tiempo para estudiar el Islam y asimismo nuestros compromisos personales. Mashallah. Hoy tenemos hermana Zaina Santos desde Panamá. Sí. Sí, Nuestra hermana, obviamente, allá en Panamá, porque Panamá también en algún momento fue parte de Colombia y demás, sí. sí. Y vamos a hablar con ella sobre cómo fue su llegada, obviamente, aceptar el Islam en su vida. Yo no digo converso, como es el Sheikh Mahmoud, dice más bien la persona que aceptaba el Islam. Así que vamos a hablar un poco con ella y nos va a contar cómo fue su vida, su transición realmente. Hermana Zaina, la escuchamos entonces. ¿Quién es Zaina? Bueno, la hermana Zainab tiene 24 años actualmente. Eh, soy, eh, Me especialicé en el área ambiental, soy técnica de saneamiento ambiental, también formo parte del Cuerpo de Bomberos de Panamá, específicamente en el voluntariado. Nosotros no somos remunerados, estamos ahí porque nos gusta ayudar a los demás. Nos gusta hacer obras filantrópicas. Siempre que hay una emergencia, nosotros somos el apoyo del área permanente. También, bueno, actualmente me estoy dedicando a lo que es el mundo de los bienes raíces. Alhamdulillah, me ha ido muy bien. También a veces soy maestra, profesora de inglés, español, enseño idiomas. Y bueno, mi llegada al Islam sí fue bastante extraña y complicada. Yo tenía en ese entonces 12 años de edad, estaba chiquitita, estaba empezando a ver el mundo, estaba empezando a romper el cascarón, como dicen por ahí. Y no fue fácil. Yo no tuve el apoyo de mi familia, como sé que muchos musulmanes latinos no tienen el apoyo de su familia y al contrario, tienen mucho rechazo, los aparta mucho de la sociedad. Si están en el colegio, tienen muchos problemas en el colegio, porque el problema de la sociedad latina es que es muy perjuiciosa y no están abiertos a sentarse a escuchar sobre el Islam, sobre el profeta, sino que se dejan llevar por lo que oyen, por lo que ven en las noticias y realmente para nosotros no es, como musulmanes jóvenes, no es sano y no es grato que, por ejemplo, al salir a la calle nos miren feo, si estamos en el colegio, en la universidad, hay profesores que son muy chocantes. Yo viví mucho eso, el racismo en la escuela. Los profesores no me respetaban, se burlaban de mí, me hacían bullying, mis compañeros ni hablar. Eh, y entonces en casa teníamos el mismo problema y era tanto la situación que me enemisté desde el primer inicio, o sea, desde que mi familia se enteró que yo me convertí a una religión que no era la que ellos me habían formado. eh, Todo se rompió, todo se... Hubo una ruptura, hubo una fisura entre la relación de mi padre y yo, entre mi padre y yo. A tal punto que pues la buena relación que nosotros teníamos se fumó. Y fue algo muy duro porque las hijas son muy apegadas a los padres. Yo era muy O apegada a mi papá. sea, Pero bueno, las cosas... Perdón. desde el momento que convertiste al Islam, con él se desbarató prácticamente la relación. Familiar, es correcto, incluyendo con mis hermanos, pero
la única persona que siempre estuvo ahí para mí fue mi madre. Mi mamá fue la que me comprendió, me escuchó, habló conmigo, me aceptó, no me rechazó y creo que fue la única persona que hasta el sol de hoy ha estado apoyándome en todo. Inshallah. ¿Cómo llama ella? Cuando yo tomé la decisión de usar el hijab, porque esa es la otra, ese es el otro punto. Mi papá nunca permitió que yo usara el hijab, o sea, lo detestaba. Siempre que me veía con el hijab era un problema, eran las indirectas muy feas, las discusiones incluso. Entonces, no lo usaba. Soy de las personas que piensan que es mejor eh, mantener la paz por sobre todas las cosas antes que tener un mundo de guerra, ya sea en cualquier área, sea en tu casa, sea en tu trabajo, sea donde sea, pero lo más importante es mantener la paz en la casa. Zaina, me dice que desde los 12 años aceptaste el Islam, desde los 12 años. Así es. Y desde los 12 años empezó el rechazo con tu papá. Desde los 2 años hasta la fecha, hasta Zaina, la fecha. hay un hadith del Imam Ali alayhi salam que dice lo siguiente, dice que Dios perdona los pecados más rápido del joven que del viejo. Le preguntaron al Imam Ali por qué. Dijo, porque el joven tiene todo el mundo por delante, pero decide irse a buscar a Dios. En cambio, el viejo no. Por eso vos te vas a muchas iglesias y ves que en las iglesias votas o más, y los que entran son personas de 50, 60 años de edad. Ya personas no son jóvenes, ¿me entiendes? Son personas de edad Así que es. ya están buscando su otra vida, pero vos decidiste coger el Islam desde los 12 años. Yo sé lo difícil que es que una mujer Sí, se pone un hijab acá, es una cosa completamente fuerte. Pero, como dice el Imam Ali, toda buena acción tiene una buena recompensa. así es. Y a pesar de los problemas que pueden haber, y es lo que siempre le he dicho a algunos hermanos, si tu padre o tu madre no te apoyan en tu decisión de convertirte al Islam porque no estén de acuerdo, porque el argumento que ellos te dan es que yo no te eduqué en eso, simplemente no le discutas a tu padre, no le discutas a tu madre, no te pongas a pelear con ella porque eso lo que va a hacer es empeorar más la situación y tú no o sea, tú no eres el culpable, o sea, la religión nunca va a tener, o sea, tú como ser humano no vas a tener la culpa, van a poner en feo y van a mirar peor tu fe a tu persona, que es quien está constantemente avivando, digo yo, los problemas, porque por sobre todas las cosas no le discutas a tu padre. Zaina, una pregunta. Eh, ¿Cuál fue el clic? ¿Por qué llegaste al Islam? Bueno, voy a empezar desde el principio. Mira, yo vengo de una familia cristiana evangélica. Mis papás son evangélicos. Toda su vida estuvieron arraigados a la fe. Nadie los saca de ahí. Es bien difícil sentarse a hablar con ellos sobre el Islam. O sea, no quieren escuchar nada del Islam. A excepción de mi madre, que actualmente se ha abierto un poquito más a escuchar. Mi papá era el músico de la iglesia a donde nosotros asistíamos y mi mamá a veces asistía al pastor, ella era la que daba las prédicas y cuando yo fui creciendo, eh, yo veía ciertas cosas que para mí, desde pequeña que leía la Biblia, entre otras cosas, habían algunas actitudes, o diría yo, algunas prácticas que para mí no concordaban con lo que decía la Biblia. O sea, yo analizaba mucho que esto no va con esto, o esto no lo dice el libro. O sea, eran demasiadas cosas No y encajaba tampoco, nada, ¿cómo? no encajaban muchas cosas. No encajaban muchas cosas. Entonces, cuando tú te basas por lo que dice la palabra de Dios y no por lo que hace el hombre, tu, tu mente empieza a analizar y a sentir que no estás en el lugar correcto. Y yo sentía que no estaba en el lugar correcto. O sea, había muchas cosas que no me convencían y tampoco me sentía bien.
no me sentía a gusto, no me sentía feliz. Ocurrieron varias situaciones también que me hicieron cambiar de opinión y fui investigando, fui leyendo a eso de los 10 11 años, eh, incluso cuando me mudé de ciudad, mi visión cambió por completo y yo misma busqué esa información que tanto necesitaba para poder descubrir la verdad y el lugar donde realmente me sentía completa, Alhamdulillah. donde me sentía llena, donde me Mm. sentía que estaba Querida, siguiendo y adorando a Dios de la manera correcta. te sentías querida, como quien dice, ¿no? Querida. Exactamente. Es, Me sentía aceptada, me sentía que las cosas eran como lo decía el Corán, o sea, que hay una sola forma de adorar a Dios sin tener que exagerar, porque sabes que los extremos son dañinos. mashallah. Todo. Zainab, listo. Tu padre evangélico, ¿sí? Músico de la Sí, iglesia, porque los evangélicos son bastante cerrados, a diferencia del católico que es más exacto. abierto, Son ¿sí? muy, no están dispuestos a dialogar, o sea, no No, abren su son mente. cerrados, ellos son muy cerrados Son en eso. cerrados, son muy Y cerrados. tú sales de allí, Allahu Akbar. Dios, Exactamente. siempre igual a la gente, el Sagrado Corán dice, guía Dios a su luz a quien Él quiere. Y ahí no se puede meter nadie, ¿sí? Y te sacó de allá, te dijo, vení. Ahora bien, ¿cuál fue cuál fue el movimiento o cómo llegas al Islam? ¿Tenías esa duda? Ahora, ¿dónde empezás a buscar? ¿Dónde vas? ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegué? Bueno, fue algo muy extraño. Conocí a un, entre comillas, digamos, a un dirigente, a un difusor, es la palabra correcta, eh, de la religión islámica aquí en Panamá. Eh, Fue la persona que me instruyó, que me abrió más el camino, o sea, me allanó el camino para que yo me acercara al Islam. Yo recuerdo que era una tarde de julio, había salido a comprar unas cosas y de pronto me tropecé con esta persona, la vi con un traje blanco, creo que cargaba un velo, este señor tipo árabe, su barba, y yo me asusté muchísimo, te digo, cuando lo vi. Cuando lo vi me asusté muchísimo y me dice él amablemente que no tuviera miedo. Y bueno, me senté a hablar con él me invitó nos tomamos un café y él me mostró unos libros sobre el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, y me dijo, quiero que leas todo lo que dice aquí referente al profeta Muhammad. Y quiero que abras tu mente y tu corazón hacia el Islam. O sea, cualquier pregunta que tú tengas, hazla sin problema. Y no importa que vengas de una familia cristiana, nosotros siempre vamos a estar abiertos para ti y para recibirte. O sea, me sentí querida y me sentí satisfecha de que estaba en un lugar, que no estaba en el lugar equivocado, que estaba en un lugar seguro. Y en el fondo de mi corazón, en ese momento yo sentí que a partir de ahí estaba mi camino ¿Qué en edad el tenías Islam. ahí? ¿12 años? Yo tenía 12 años en ese momento, estaba completamente sola. Me acuerdo que ese día yo llegué a mi casa con los libros, escondiendo los libros para que no se dieran cuenta de lo que yo llevaba ahí. Me los llevaba a la escuela, los leía ahí en la escuela y había en ese libro, eh, había creo que una ley del Corán que dice que es Dios quien guía a quien quiere, Mm. que Él le abre el corazón a la ¿A quién persona quiere? para que acepte el Islam. Claro, es cierto. Y cuando yo leí eso, ese fue como, digamos, la gota que derramó el vaso. Claro, O sea, yo sentí que leyendo esa frase, ahí estaba mí, ahí mashallah. estaba la señal que yo necesitaba para dar ese paso importante. Mashallah. Hay una ley también del Corán que dice Sagrado Corán, dice, a reportar y te la saco, dice, yo los escojo, dice Sagrado Corán. Yo escojo a quién, ¿sí? O sea, todos no pueden ser musulmanes.
Dios los escoge. ¿Sí? El que tenga el recipiente, él dice, ese, sí, sí. Yo siempre digo a las personas, sean tan orgullosos de ser musulmanes, porque Dios nos escoge. Sí, ¿Sí? sí, es correcto. Hay que sentirse orgulloso y hay que sentirse agradecido de haber sido Muy guiado. bien. Porque hace unos días atrás yo pensaba, no sé realmente qué hubiera sido de mí en un mundo lleno de problemas, es la verdad. ¿Qué hubiera sido de mí si yo no hubiera aceptado el Islam? O sea, si no me hubiera transformado al Islam, porque vivimos en una sociedad corrompida. Y cuando tú no tienes un ideal, cuando tú no tienes una guía, un mentor, una base de fe para obrar correctamente, créame que va a estar perdido de por vida. Fui prácticamente 9 años suní. Aquí en Panamá, la mayoría de la comunidad chía es perdón, la mayoría de la comunidad musulmana es Son, sunita. Viví rodeado de árabes, de indios, y ellos prácticamente fueron los que me educaron y me instruyeron más referente al Islam. ok. Pero ¿qué pasa a partir de aquí? En esos 9 años, eh, siempre escuchaba que hablaban mal de los chiitas. Ok. O sea, Tú- hablar, todas- Voy a hacer una detención así, porque yo quiero que este tema lo toque muy especial. ok, Tú recibes el libro de la persona, vas a la casa, los lees. ¿Cuánto tiempo te duró o te tomó en decir, esto es el hack, esto es la verdad? prácticamente el mismo día. Ese mismo Yo, día aceptaste de sí, una vez. sí, exacto. Fue como encender la luz. Fue como encender la luz. Recuerdo que me habían dado 5 libros hay uno que se llama Jesús en el Islam, hay otro que se llama El Profeta Muhammad, creo que la librería se llama Abdurrahman al-Sheja, hay otro libro que se llama La Mujer en el Islam, que creo que es del señor Isa García, o sea, todos los libros sunnis, Ok, escritos por sunnis. Y la verdad eso fue como encender la luz, o sea, se me abrió la de una mente y vez. se me abrió el corazón, que es lo más importante. El Imam Ali, cuando bajó de la cueva que el profeta aceptó el Islam, el profeta se encontró al Imam Ali y le contó lo que el Imam Ali aceptó. Y hay un hadiz que está en Nayub Balaga. El Imam Ali dijo algo que toca decir. Dijo, desde el momento que me presentaron la verdad, nunca dudé de ella. ¿Sí? Algo así parecido como lo que tú hiciste. Apenas lo escuchaste, inmediatamente dijiste, esto es la verdad. Ahora bien, Zainab acepta la verdad, acepta el Islam, listo. Sale Zainab de su casa, escondida como siempre, con el libro todo escondido para que no se dieran cuenta. ¿A qué edad toman la shahada? O sea, que ya es oficialmente musulmana. O sea, ¿a qué tiempo? O sea, ¿te refieres a qué edad tenía yo Si o en tenía, qué tiempo? ya me dice que tenías 12 años, ya empezaste, Ok, inmediatamente le dices, aceptaste. es Después, ¿qué correcto. hiciste? ¿Regresaste nuevamente donde la persona o no volviste a ver más a la persona nunca más? Sí, sí regresé. Regresé porque habíamos intercambiado contactos y él me dijo que en el momento en que yo tomara la decisión de abrirme al Islam, o sea, de abrir mi corazón a aceptar el Islam, que lo volviera a contactar. Ok, Pero algo que me llamó mucho la atención y que siempre le he dicho a las personas que me conocen, que nadie te fuerza a entrar en una fe en la que no te sientes a gusto. O claro, sea, no estás obligado a ser musulmán y así es, nadie te va a obligar a que lo hagas. O sea, así es. tiene que nacer de tu corazón tanto aceptar el Islam como usar el hijab, porque el hijab también es un compromiso. Es Es un compromiso otra muy etapa. serio. Sí, es un compromiso muy serio. Y para mí en ese momento fue muy difícil no, no utilizar el hijab porque yo estaba comprometida tanto con cumplir con mi fe, como Dios lo ordenaba, como con usar el hijab. Listo. Entonces, regresas donde él, después de ese tiempo, ¿cuánto tiempo te toma en tomar la shahada? Fue el mismo mes en el que conocí a la persona. Ah, Fue en el mismo mes, ¿tomaste sí. la shahada Y dónde? ¿Con él ahí o fuiste a alguna mezquita? no, fue con él ahí, porque en realidad
Cada vez que me acuerdo, él me estaba esperando en un lugar en específico. Estaban su esposa y sus dos hijos pequeños. Y bueno, nos sentamos a hablar. Lamentablemente no andaba vestida de manera correcta porque obviamente los cristianos no se visten como un musulmán, o sea, no andan al 100% Claro, tapados. claro. Y me dio mucha pena, pero o sea, me sentí feliz, porque a pesar de todo no hubo ese rechazo, no hubo críticas, no hubo nada de eso. Y es muy importante que cuando veas a alguien que no pertenece a tu fe, no le juzgues, Ah, no ser cruel con las palabras, con la boca. Hay que ser sutiles para acercarse a una persona que no es musulmana. es cierto, muy bien. Entonces, me senté con ellos, me explicaron todos los pilares del Islam. Obviamente, como lo ven los sunitas, eh, me dieron mi primer Corán. Estaba súper feliz con mi primer Corán en español. Julio Cortés, Ah, Julio Cortés, producción. sí, Julio Cortés. Julio Cortés, sí. Me dieron mi primer Corán, recibí mis primeros hijabs. Yo recuerdo que había recibido un kimar y todos los días lo usaba para rezar. No Mashallah. tenía alfombra de rezar, mira, no tenía alfombra de rezar. Y así estuve durante muchísimo tiempo. ¿Qué colocabas? ¿Una toalla? El sonido. Ahora sí se escucha. Perfecto. Digo, ¿qué colocabas para el rezo? ¿Una toalla Una hoja, o para una hoja? sí, una hoja es al piso y nada más una hoja Le ponías la hoja ahí, para ponerle la frente, la sí. frente, sí. Sí, Mashallah, porque sí, no tenía, o sea, no tenía una alfombra para rezar. Y mashallah. así estuve, y mira, así estuve los próximos 9 años. Rezando con una hoja. Exacto, Rezaste 9 años con una hoja sí, exacto. Y delante poniendo tuyo. algo para no ensuciarme. Vamos a hacer llegar ya tenés tapete para sentamos a hacer llegar uno si no tenés. Es ¿Ya tenés? correcto, es correcto. Entonces, Digo, ¿ya tenés tapete? sí, ya tengo mi Ah, bueno, alfombra de bueno. rezar, que Listo. por cierto, eso también lo voy a comentar más adelante. Ok, perfecto. Bueno, estuve 7 años, o 9 años, perdón, bajo la dirección de este señor, que por cierto es muy, muy, muy amigo del señor Isa García. Son los que difunden el Islam aquí en Latinoamérica, en las fundaciones islámicas sunitas. Tuve un maestro egipcio, un sheikh egipcio, el sheikh Mohammed, que en paz descanse. Recuerdo que iba todos los sábados a la musala de mi ciudad. Eh, Ahí nos enseñaban a recitar el Corán, yo estaba chiquita, me sentaba con los demás niños, que por cierto no eran latinos, eran niños árabes, y ahí empezábamos a practicar, rezábamos en congregación, bueno, hasta que fui creciendo y fui creciendo más y ocurrieron muchas cosas a partir de que yo llegué a los 17 años, en la cual me dijeron que no estaban bien. En la comunidad islámica aquí en mi provincia empezaron a haber casos de racismo. De los Eh, árabes, ¿no? Árabes y los hindúes y no, me ¿no? refiero a los indios, ¿ok? Ok, ok. Eh, los indios, a pesar de que se dirigen por sistemas de castas desde la antigüedad, aún se siente todavía, aún eso se siente. O sea, los musulmanes latinos en un lado y los musulmanes árabes indios en otro lado. O sea, Pasa acá, pasa en Latinoamérica, lógico, pasa. eso no debería ser. El profeta nunca tuvo preferencia por un indio, por un chino, por un árabe, por un turco. O sea, él no tenía preferencia por ninguno y el Islam no es así. Entonces, lamentablemente se apartaron muchos hermanos. Eh, yo también no volvía a ir más a la mezquita. Fue muy duro, la verdad. En ese tiempo yo tengo que aceptar que yo me aparté bastante de mi fe. Por esa actitud, ¿no? O Por sea, esa me aparté actitud. más, no de la fe, sino más bien de la comunidad.
Por la O sea, yo me actitud, hice a un lado. ¿Cómo? por la actitud de los hermanos musulmanes. Es correcto, Ahora, sabes que el Corán dice eso, ¿no? Le dicen al profeta, dicen, si hubiera sido duros con ellos, se alejan. Pero como fuiste suaves con ellos, ellos vienen. ¿Sí? Entonces la es gente correcto, se aleja por eso. es correcto. Entonces, o sea, me aparté de la comunidad, mas nunca me aparté de mi fe. Alhamdulillah. Y es lo que yo le digo a muchos hermanos, hermanos, si usted va a la mezquita, usted va a rezar, a leer el Corán, a estar en un momento a solas para estar con Dios. No vas a ver si el sheikh es bueno, si el sheikh es malo, si los hermanos son buenos contigo, si son malos, si te hablan o no. No, nosotros no vamos a eso. Nosotros vamos a estar en comunión con Dios, sea una mezquita sunni, sea una mezquita shia, sea lo que sea. Pero vamos a estar en comunión con Dios, no a ver lo que hace el que está al lado. Sí, Porque si nosotros hacemos eso, entonces todo el mundo va a salir de la fe y no es la idea. así es. Poner la mirada fija en Dios, no en el hombre. Perfecto. Y Zaina, aprendiste el Corán a leer, sí, ¿cierto? Bueno, alhamdulillah. Tomaste la shahada, ashhadu a la ilaha illallah, punto. es Musulmana ella correcto. cuando empezó 7 años rezando con una hoja al frente, ¿sí? Ahí era sunna, obviamente, no te un Es tapete. correcto. Y poniendo una toalla para no ensuciarme. Entonces colocas la toalla Poniendo una y toalla para no por ensuciarme, sí. 9, por 7 años estuviste básicamente así, Sí, ¿sí? prácticamente 7 años, sí. Listo, entonces estaba allá, después de estar allá, viste que había muchos casos de racismo, mucha situación, eso pasa en muchas de las mezquitas, pasa, ¿sí? Eh, y eso te hizo alejar de la comunidad, más no de tu fe, ¿me entendés? Es correcto. Yo me pongo lo Es mismo, yo tuve problemas personales y me alejé del tabligh, de la difusión como sheikh, y después de 2 años empecé a pararme. Alguien me dijo una vez, me dijo, y este que estaba en la ocultación menor porque nunca había aparecido. Entonces ahora bien, Zaina sale de allí y se va Zaina ¿para dónde? Porque ya se aleja de la comunidad. ¿Para dónde se va Zaina? Mira que no me fui para ningún lado. Estuve bastante tiempo sola, y siempre fui criticada por eso, no solamente por la comunidad, sino por mi propia madre, porque ella me decía, pero por lo menos no importa, anda. Me decía, anda al masjid, anda a la mezquita. Y estuve bastante tiempo sola, eh, hasta que un día estaba, eh, como cualquier otro día, revisando las redes sociales y vi eh, una imagen que decía el camino de Ahlul Bayt, alayhi salam. Y empecé a buscar en internet quiénes eran Ahlul Bayt y llegué a la conclusión, según lo que estaba leyendo, de que era la escuela Shia. Cuando leo que son los chiitas, o los hermanos Jafarís, de la escuela Jafarí, perdón, recordé que mi primer maestro me hablaba muy feo de los chías, o sea, que los chías eran unos extremistas, que estaban desviados, que estaban locos, eh, que la República Islámica de Irán hay era como en los tiempos de la Yahilía, un montón de cosas feísimas que me decían. Incluso me empezaron a enviar unos vídeos todos ahí fuera del lugar, que por cierto me di cuenta que estaba lejos de la realidad después. Y yo digo, no, yo no puedo dejarme llevar por lo que me dice una persona que a simple vista, a leguas, desde sus palabras, está llena de odio hacia una comunidad que no conoce. Y yo pensé, a partir de aquí yo voy a buscar quién es Ahlul Bayt, quién es Ali, quién es Hussein, y así me fui. Eso fue, eh, eso fue en el año, a partir del 2019, a partir del 2019. Y bueno, de ahí conocí un sheikh, que es el Sheikh Komi. Después encontré otros maestros que al sol de hoy son mis maestros actualmente y que son los que realmente me instruyeron y me guiaron
y me dijeron la verdad respecto a la escuela Jafari, respecto a la escuela Shia del Imam Ali, alayhi salam. mashallah, mashallah. Sí, y fue como eso fue otro mundo Un para mí. renacer completamente, un Fue un renacer. renacer, exactamente. Exactamente. Zainab, que cuando te conviertes, cuando te aceptas el Islam, perdón, qué nombre te pones? ¿Qué nombre me pusieron? Querrás decir. Sí, claro. Ajá. Recuerdo que fui por primera vez a la mezquita que está en la zona fronteriza con Costa Rica. En ese entonces estaba el Sheikh Mohammed de Egipto, que bueno, ya no está con nosotros lamentablemente. Y yo le conté toda mi vida, mi corta vida, le conté mi historia, eh, le hablé sobre mi familia y él en todo momento, en toda la conversación, nunca dijo una sola palabra. O sea, estaba yo, estaba una hermana y estaba él. Y cuando yo terminé de, de contar mi vida, de contar cómo conocí al Islam, de hablarle sobre mi creencia pasada, él se levantó y me dijo que me iba a llamar Zeynab, porque Zeynab era el nombre de una mujer muy resiliente y muy paciente. ¿No te dijo quién? ¿Cómo? ¿No te dijo quién? No me dijo quién, pero él sí me dijo, busca quién es Zeynab y te vas a Ah, dar cuenta por qué de ahora en adelante te vas a llamar así. mashallah, y te cae perfecto el nombre. Te digo una cosa de corazón. Sí, sí, lo dijo de su corazón, sí. Cuando los nombres que le dan a uno, los sheikhs que uno se toma el Islam, por lo general no son nombres que, pongamos ahorita, no, son nombres eh, que dicen que ya de mucho tiempo ya son destinados para vos, ¿entendés? Es Entonces, correcto, si a vos se pusieron Zaina, o sea, la es alemana Ali, por todo lo que Zaina realmente pasó y todo es lo que Zaina correcto, sufrió, o sea, yo te respeto a vos por todo has sido muy, muy guapa, realmente. Te felicito por todo lo que has pasado y has mantenido tu religión allí es y realmente correcto, te felicito de corazón. es correcto. Y la señora Zainab, la pasea con ella, eh, fue una persona que a pesar de todas las desgracias que le ocurrieron, tanto su familia como sus compañeros y sus amigos, nunca perdió la fe en Dios. Y más se apegó a Dios a través de la oración y a través del legado que dejó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. María la nieta del profeta, ¿no? Es Sí. correcto. ¿Tú sabes qué significa Zaina? ¿Cómo? ¿Sabes qué significa Zaina? No exactamente, me han dado muchísimos significados y realmente no sé cuál de todos es el Zaina correcto. significa la belleza del padre. La Sí, belleza del sí, padre. por eso el imam Ali por el por es Zaina, por eso, porque ella es la Mashallah, belleza del papá, sí, Zaina, la belleza del imam Ali. mashallah. Zaina, wow, yo escucho unas historias aquí de todos los hermanos que han sido realmente esplendorosas, muy bonitas realmente, hasta ahora lo que me has contado. Empezaste a buscar el camino de Ahlul Bayt, sí, a través de internet, viste la casa Es correcto. también el profeta, empezaste por ahí poco a poco. ¿Y qué fue lo que te trajo al chismo? Donde ¿Qué dijiste, fue lo que acá no es y es acá. qué fue lo que me trajo al shiismo? Bueno, te las voy a enumerar una por una. ¿Ok? La primera fue el, el valor y el sentido de la tolerancia. La tolerancia y el respeto por las creencias de los demás. Fue lo primero que me llamó la atención. Lo segundo fue que la escuela Shia está dispuesta y está abierta a sentarse a dialogar con otras personas de otras creencias, sin juzgarlas, no te juzgan, o sea, no te critican, todo lo contrario, te dan mucho apoyo, sea de donde vengas. Eh, la tercera fue específicamente la historia de Ahlul Bayt, de la familia del profeta, desde el inicio,
de la wilaya del Imam Ali. ¿Te quedaste sin el audio? ¿Apagaste eso? Ok, tranquila. Ahora sí, Ya, ya. ya, ahora sí. Ok, la historia y vida de Ahlul Bayt, o sea, de la familia del profeta, sallallahu alaihi wa sallam. Desde el inicio de la wilaya del Imam Ali hasta la vida del Imam Hussein, Ah, alayhi ya. salam. Ah, todo lo que pasaron. Todo lo que pasaron, eso fue algo que la verdad sí me marcó muchísimo, porque ellos estaban llenos de fe y a pesar de que fueron traicionados y fueron rechazados por su comunidad, nunca se apartaron del Islam y siempre estuvieron en el camino de la verdad y la justicia. Jamás se dejaron llevar por las amenazas, por los sobornos, por muchas otras cosas que aún estando en peligro de muerte, o sea, nunca dejaron su creencia en Dios. O sea, lo que Dios les ordenó, eso fue lo que ellos hicieron hasta el último día de su vida. O sea, nunca se doblegaron a las amenazas de otras personas. Nunca se humillaron ante otras personas. Bueno, decía era que toda la situación que pasaron la gente de la casa, y todo eso prácticamente fue lo que la llevó al chisme. ¿No fue así? ¿Ok? Listo, entonces, cuando llega al chismo, eh, ¿tomas de nuevamente chajada o algo parecido o no? Eh, Sinceramente no, Shay, porque realmente desde un principio no sabía cómo iba a ser, porque no tenía nadie aquí en la comunidad que me escuchara y que me dijera cómo iba a hacer nuevamente esa shahada. Esperé un tiempo prudente para hacerlo porque realmente yo me encargué en el tiempo en que fui sunni de distorsionar la imagen del chiismo ante mi familia. O sea, lo que a mí Fuiste me metieron, enemiga del chismo también. sí, yo era enemiga del chiismo. Qué Mm. pecado, de verdad. Antes de ser chía, fui enemiga del chismo, ¿no? ¿Cómo? Antes de ser chía, fuiste enemiga del chismo. Antes de ser chía fui enemiga del chismo, eso es cierto. Mm. Entonces, yo lamentablemente me encargué de dañar la imagen del chismo en mi casa y entonces cuando yo empecé en este nuevo camino Una fue locura. otra lucha. Ah, Fue otra lucha porque ya no tenía el apoyo de nadie, ni siquiera el de mi madre, que es lo peor. O sea, se transformó en un papá número dos. no. O sea, fue Allahu horrible, Akbar. Ah. horrible, fue horrible y sigue siendo horrible. ¿Y cómo hiciste para Pero el cambio? Para que ella supiera que realmente no era el chismo así. ¿Cómo hiciste para cambiarle esa imagen a ella? a través de las acciones, estimado Shay, las acciones hablan por ti. Allahu Akbar. Si tú ves algo, por ejemplo, ves una propaganda fea en la televisión, escuchas malos comentarios de otras personas sobre eso, tú tienes la tarea y tienes la responsabilidad de cambiar esa visión que tiene tu familia, sea tu padre, tu madre, etcétera, tu esposo, tu amigo, qué sé yo, donde sea. Tú tienes la responsabilidad de cambiar esa visión con tus acciones, Mashallah. Muy ¿sí? bonito. Así es. Tienes No, toda la no, razón. o sea, que en las noticias hayan dicho que ya sea en Pakistán o en otro lugar, se empezaron a cortar la cabeza porque eso es lo primero que ven, lamentablemente. Entonces piensan que todos hacen lo mismo y que todos son así y que mi hijo o mi hija va a hacer lo mismo. Así es. Así es. Entonces, eso sí le preocupó mucho a ella y me costó muchísimo hacerle entender que las cosas no eran como se las estaban pintando. Mashallah. Fue Pero un proceso, Alhamdulillah ya entendió. Alhamdulillah entendió ella. exacto. Ella vio la parte violenta de las personas que supuestamente practican el chismo
como tiene que ser, ¿verdad? Pero todos sabemos que esas son innovaciones. O Ok. sea, hay diferentes, desviándome un poco, hay diferentes ramas o sectas y es bien sabido que algunas personas que pertenecen a estas ramas o sectas practican eso, pero no quiere decir que nosotros también lo hagamos. Muy bien. Entonces, hablar del chiismo o de las ramas del Islam con una persona que no conoce ni siquiera quién es el profeta es muy Es duro, cierto, es porque tú cierto. tienes que empezar desde los comienzos del Islam hasta un montón de cosas, de historias, de guerras. eh, es muy duro, es Es muy cierto. difícil con una persona no musulmana y que no ha vivido en un mundo islámico o que no se ha sentado a estudiar específicamente el Islam. Es muy, muy complicado, es Así muy es. duro. Así es. Zainab, tomaste aceptaste el chiismo, alhamdulillah, Dios te lo puso enfrente, arrancaste nuevamente. Eh, Mi pregunta es, ¿cómo fue el proceso para rezar nuevamente? Para rezar nuevamente. Obviamente, porque los sunnis rezan de una forma y en el shiismo obviamente rezamos de otra forma, hay que poner la piedra, Es el correcto. vuduto es Sabes que en diferente. un principio yo estuve confundida. Eh, todo, casi toda mi juventud, toda mi adolescencia es la palabra correcta. Casi toda mi adolescencia rezando de una sola forma y cuando yo conocí a mi primer maestro me decía, ya no puedes rezar así. Tienes que hacer esto, tienes que hacer este movimiento, tienes que dejar de hacer esto, tienes que usar una piedra. O sea, me confundí muchísimo, pero en vez de atacar o de empezar a dudar de lo que yo en un principio había sentido en el corazón, yo lo que hice fue preguntar, investigar por qué. ¿Por qué la Porque eso piedra? es correcto, con la turba que conocemos. Entonces, fue un proceso bastante, digo yo, complicado para mí, que no conocía nada, pero que sí estaba dispuesta a aprender y abrirme a esta nueva escuela de pensamiento. Mashallah. ¿Y cómo te sientes ahora en el chiismo? Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy completa, satisfecha y puedo decir con certeza y seguridad que mi fe, mi din ha crecido más que antes. Mashallah. Porque si hay algo que es realmente verdadero, que es realmente cierto, es que nuestra comunidad es muy unida y siempre, no importa la distancia, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos buscando la manera de aprender y de mantener la unión en comunidad. No Mashallah. importa lo que pasa afuera, o sea, siempre estamos unidos. Y eso es lo Eh, más importante. Y no hay, hay discriminación. Perfecto. ¿Hay comunidad chía ahí en Panamá? No, lamentablemente aquí en Panamá no tenemos comunidades o fundaciones islámicas Sí, chiitas, todas son sunitas, es bastante complicado, ¿no? complicado, complicado. Mira que, bueno, yo en este mes de Ramadán, en este año, me tocó ir a la mezquita suní. Tuve una experiencia ahí un poco desagradable porque, bueno, llegué a rezar, eso fue en horas de la tarde, eh, y cuando yo estoy rezando, yo pongo mi piedra en la alfombra, entonces estaba rezando, y cuando estaba en posición de suyud, yo escuché que alguien abrió la puerta que estaba al lado, se asomó, y cuando yo terminé de rezar, entró el sheikh o el imam, no sé cuál de los dos era, hay dos, y me dijo que yo estaba haciendo las cosas mal, que no Allahu Akbar. rezara, que no usara la piedra. Allahu Akbar. Y me dijo, estás innovando, ¿sabías? Yo digo, Allahu Akbar. y yo Déjame me quedé, ver. La innovación me gusta, ¿no? yo me quedé, o sea, yo me quedé completamente en silencio. Le dejé que hablara todo lo que quisiera, pero no me puse a discutir, o sea, Barakallah, muy bien. sí, no me puse a discutir porque para tú tener buenos argumentos tienes que tener buen conocimiento. Y si tú Claro, no claro. tienes conocimiento vas a dejar, vas a quedar en feo.
y por eso es importante estar a cada momento instruyéndose en la fe. En Hay un este caso, libro, nosotros como Shias tenemos que estar estudiando constantemente listo, nuestra vida. hay un libro en PDF de Jafar Suhani que habla sobre todo este tema. Inshallah, yo te lo voy a enviar. Habla sobre todo el tema de la piedra, por qué se Claro, posicionamos sobre la piedra, perfecto, sobre las cosas naturales, todo. Yo, inshallah, perfecto. te lo hago llegar. Sí. Zainab, mi pregunta ahora es, ¿cómo es la relación después de tanto tiempo, tu parte laboral? Esa Zainab ya hecha musulmana, ¿cómo es con la parte Ya laboral? hecha adulta, Ya hecha ya adulta, sí, ya hecha adulta. Eh, bueno, la Entonces digo, la Zaina ya es una mujer, como tú dices, sí, una musulmana completa, digo yo, ¿sí? ¿Cómo es ahorita ese proceso? ¿qué pasó, Che? Digo, ¿cómo es ese proceso con tu parte laboral, usando el hijab y demás? Bueno, la verdad no ha sido fácil. Eh, Lamentablemente me he dado cuenta, ahora más que nunca, bueno, sí me di cuenta cuando era menor de edad, pero me he dado cuenta ahora que soy adulta, que vivimos en una sociedad bien perjuiciosa, o prejuiciosa, no sé cuál es la palabra correcta, bien perjuiciosa, Discriminatoria y demás, obviamente, todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro. tanto en mi trabajo como eh, fuera de la universidad también, lo viví bastante. Son, es una sociedad que limita el uso del hijab solamente a la cultura árabe. O sea, la mujer latina no tiene derecho a usar el hijab porque no es árabe. Muy O sea, bien. si tú no eres árabe, ¿para qué te vas a poner eso? Esa es la excusa de siempre. Entonces, no solo critican el hijab, te critican la religión. Entonces, si tú te conviertes a esa religión, tienda. Y los que están conociendo lo maravilloso que es el Islam, que el hijab no está limitado solamente a la cultura árabe o a los indios o a los turcos, como piensan muchos. El hijab y el Islam es algo universal. No está limitado a una sola cultura. El hijab y el Islam fueron puestos y fueron dados por Dios para no solamente para para un grupo de personas en específico. Entonces, ha sido muy duro. En mi trabajo no ha sido fácil tampoco. Hay veces que sí he tenido bastantes encontrones, eh, vulgarmente hablando, con gente que de mi trabajo pasado y de mi trabajo actual que no están de acuerdo con esto y sé que hay muchas hermanas que están pasando por lo mismo, tanto en la universidad con el bullying, tanto como en el trabajo, porque sé que no solamente llega hasta el bullying, sino hasta el tema de los despidos. Y no me parece justo ¿Qué que ha pasado de eso? no me ha pasado ¿No te eso, han pero despedido por el hijab o algo? no me han despedido por el hijab, alhamdulillah, pero sí me han hecho, me han discriminado, me han hecho a un lado solamente por el simple hecho de ser de una creencia que es ajena a la cultura latina. Ujú. Así, Zainab, ¿cuándo decide Zaina Santos ponerse el hijab? a partir de que cumplí la mayoría de edad y a partir de que cumplí la mayoría de edad y a partir de que conocí la escuela de Ahlul Bayt. A partir de allí yo empecé a utilizar el hijab porque no lo usaba. No Apenas lo usaba. conociste el chiismo, te pusiste el hijab. Es correcto, es correcto O sea, porque viendo la historia de Sayyida Zainab, alayhi ujú. salam,
de la Dama Fátima Zahra y de Masuma, alayhi salam. A partir de allí, yo me di cuenta que yo tenía que seguir el ejemplo y el legado de ellas MashaAllah, como mujeres creyentes. MashaAllah. Y algo que sí el mensaje que les quiero enviar a las hermanas es que si lo van a usar, que lo usen por fe, porque la fe es muy importante y esto es un compromiso. Levantarte todos los días para ir a tu trabajo, usarlo por fe. Y salir a la calle y que todo el mundo te mire feo, eso no es fácil, No es es muy fácil. difícil. O que te hagan comentarios despectivos donde tú llegues, es feo y Pero se tenés, siente feo. tenés una convicción y esa convicción es la que te aferra. Exactamente, Te hace muy fuerte. eso es el ejemplo de estas damas de Ahlul Bayt, es lo que me ha mantenido a mí fuerte tanto en mi din como en mi hijab, que es, MashaAllah, que es el honor y es la corona de la mujer musulmana. O MashaAllah, sea, no MashaAllah. porque, o sea, no porque yo quiero, pongámoslo así, porque yo quiero vestirme como una mujer árabe o porque sé que muchas lo usan para buscar marido, no sé hasta qué punto llegue eso, pero sé que muchas lo usan para buscar novio, porque está de moda. O sea, Claro, no es una moda, es un compromiso de fe y de lo que te manda el Corán y de lo que te manda el Islam. O sea, es un MashaAllah. compromiso de fe. Zaina, ¿hay algún caso o algo que te haya pasado en el Islam, fuera de este tipo de cosas, de algo bonito que te haya sucedido, en el sentido de alguna experiencia que hayas tenido? Póngale, hay personas que a veces ven al profeta, ¿sí? Cosas en un sueño. ¿Sabes? ¿Tienes algo que te ha ¿Sabes pasado que así? quizás, ahora que mencionas eso, sabes que quizás nunca tuve una, digamos que, no sé si es una visión o una revelación, pero sí tuve sueños. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeña, que era menor de edad, tenía, digamos, 12 13 años, a partir de que tomé el compromiso de la fe. eh, yo me daba mis tiempos de ayuno de aún fuera del Ramadán, porque yo empecé a ayunar a los 13 años, aún fuera del Ramadán, Sin que nadie te eh, dijera. sin que nadie me dijera. O sea, yo sabía que tenía que ayunar Ramadán, pero sin que nadie me dijera que tenía que ayunar ciertos días, yo lo hacía. ¿Y cómo Y hacías se en tu casa? estaba, ¿ah? ¿Cómo hacías en la casa? Callada. Callada. Callada, pero mi mamá sí se daba cuenta cuando yo me levantaba en la madrugada y me iba a la cocina a preparar algo de comida. O sea, ella ya sabía, no me decía nada. Ahí era sunna todavía. Ahí era sunna todavía. MashaAllah. Y bueno, sí era bien asidua a ayunar casi todos los meses. Escogía, creo que los lunes y los jueves para ayunar, que creo que eran los días en que el profeta ayunaba también, Sí, los comió lunes el y los jueves. lunes, y miércoles, ajá. Es correcto. Y incluso eh, me tomaba casi 3, hasta 4 horas en la noche para leer el Corán, después de que terminaba todas mis actividades de la escuela. También rezaba en el colegio. Había en el centro educativo había una capilla y yo me iba cerca a esa capilla para tener un momento a solas y de silencio para poder rezar. O sea, en ese entonces me había pegado bastante a mi religión, a pesar de que no estaba en comunidad, y habían noches en que pasaban las 12 de la madrugada y yo me dormía leyendo, Sheikh. O sea, que quería conocer más del Islam y buscaba más del Islam, o sea, estaba más apegada a Dios a pesar de que no tenía. Estabas hambrienta de conocimiento. Exacto, yo estaba hambrienta de conocimiento a pesar de que no tenía, digamos, los medios para educarme y instruirme aún más sobre mi din. Y recuerdo que en muchas ocasiones soñaba eh, que a mi lado caminaban dos ángeles
caminaban dos ángeles y caminábamos de frente hacia una mezquita, o sea, íbamos entrando a una mezquita, pero no era cualquiera mezquita. Parecía un haram como el del Imam Rida. Ah, Sí, tenía yo me quedaba mirando hacia arriba y yo veía cómo brillaba la cúpula, o sea, era algo hermosísimo. mashallah. Y sí, yo digo, wow. O sea, yo me quedaba viéndolos Ya ahí vas a ir así. allá, ya vas a ir allá, ya vas a ir allá. Ya vas a ir donde el imán Y Rida. yo me quedaba, pero mira, estaba más pequeña y no sabía nada de Ahlul Bayt. Mm. Ya como Y un indicio, ¿no? era un indicio, exactamente. Entonces, de estos sueños que te comento eran recurrentes, eran recurrentes. Soñaba esto prácticamente 6 veces al mes. Allahu Akbar. ¿El mismo Sí. sueño? ¿Cómo? ¿El mismo sueño o diferente? El mismo sueño, a veces que me encontraba rezando en ese mismo lugar y siempre estaban esos dos ángeles a mi lado, siempre, o sea, Mashallah. siempre estuvieron ahí. Y cuando me despertaba, yo me quedaba pensando, bueno, si el sueño es recurrente, algún día lo voy a vivir, Así, algún día lo voy inshallah. a vivir. ¿Ya fue Inshallah. a Mashhad? No, pero espero muy pronto Inshallah a va a Mashhad, va a ir visitarlo, a Joni, Sayyid de Masum, inshallah va a ir a visitarla, inshallah. inshallah. Más, Entonces, te escucho, Zain. eh, nosotros tenemos, cuando rezamos y cuando leemos el Corán y cuando llenamos, pedirle a Dios de todo corazón que nos abra y que nos muestre el camino que uno tiene que seguir. Estés en tu país o no estés en tu país. O sea que tengas planes en tu vida, ya sea para aumentar tu fe o para seguir ayudando a otras personas, porque eso es muy importante, porque muchas veces tú planeas y haces en tu mente un montón de ideas que quieres hacer, pero Dios es el que No dispone te y Dios planea. es el que tiene la última palabra. Así es, así es. Ellos planean, pero Dios es el que mejor planea. Es correcto. Entonces, eso Hay, yo. hay un, hay una ley del Corán, específicamente una parte donde dice que el ser humano maquina, pero Dios es el que mejor maquina. Ujú. O sea, Ellos Dios es el trama, que Dios es el que mejor, mejor trama. es correcto, Dios es el que mejor trama. Entonces, me pasó algo el año pasado, Sheikh, yo le comenté, yo tenía mi plan de viaje a Irán, había hecho todo había movido cielo, mar y tierra, tanto para seguirme instruyendo en la religión, en el Islam, tanto como para visitar a los imames. O sea, ese era mi sueño, estudiar y visitar a los imames. Y cuando yo pensé que tenía todo resuelto, cuando yo pensé que ya estaba en el avión lista para irme, todo se fue al suelo. O sea, Una prueba eh, esa, ¿eh? sí, incluso me lesioné la pierna, tengo la pierna izquierda lesionada desde el año pasado, lo sigo sufriendo hasta ahora. Y después de que tenía ese plan de viaje, creo que eso fue en marzo, después de Nowruz, después de eso ocurrieron muchas cosas difíciles en mi familia que me hicieron reflexionar que el tiempo de Dios es el que, o sea, en el tiempo de Perfecto. Dios, sí, o sea, Dios es el que decide en qué tiempo va a ocurrir cada cosa. Así es. Total. No podemos actuar a la ligera. Yo actué, en el fondo de mi corazón yo reflexiono y yo siento que yo actué como no debía actuar, porque son muchas cosas, tanto afuera de mi familia como dentro de mi familia. Así es. Y siento que he sido un punto esencial tanto para poder resolver los problemas que hay como para hacer una mano de ayuda con otras personas que están muy ajenas a mí, como para mi madre que lamentablemente no está bien de salud. Y yo digo, primero lo que Dios decida, eso tiene que ser, no lo que yo quiera hacer. Porque a veces tomamos decisiones, Shake, que uno se arrepiente después. Y hay que pensar con cabeza fría antes de actuar. Tienes Sí. toda la razón, tienes toda la razón. Zainab,
Ya nos vamos a cerrar, nos quedan un par de minutos, unos 10 Ok. minuticos. ¿Cuál es tu imán favorito? El imán Hussein Imam es mi Hussein, imán mashallah. favorito. Ya Hussein, Tengo dos, el imán Hussein, alayhi salam, y el imán Rida, alayhi salam. mashallah, barakallah, Porque barakallah. aparte de que fueron personas llenas de sabiduría, nunca se doblegaron ante la injusticia, Claro, ante, ante las artimañas de otros, y nunca dejaron a un lado la palabra y el legado del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. mashallah. Zainab, ¿soltera o casada? Gracias a Dios soltera. Yo Mashallah, creo mashallah. que ahora que lo pienso muy bien, estoy más enfocada en mi din, en desarrollar mi fe, que en casarme. Ya Bueno, esa, esa, ya llegará alguien. Acuérdate que cuando uno se casa, completa la religión, ¿no? Y sí, las es oraciones del casado necesario. son mejores que las del soltero, ¿sí? Así Sí, que con es el poder de correcto. Dios, inshallah, te llegará un buen musulmán, un buen hombre, Inshallah. acorde a lo que tú obviamente necesitas y requieras. Dios te dice, tenga, aquí se lo pongo. Así que, Y acorde, Sheikh, a tu fe. así Porque es, hay personas que son musulmanes y que Alá me perdone que yo diga esto, pero hay personas que son musulmanes de la boca hacia afuera y que así es, no, o sea, que no te ayudan a seguir tu fe, sino así que te es, desvían. Pueden así es, decir que son musulmanes, pero no te están guiando, te están desviando. así es, tienes toda la razón. Y, Así es. y sí, y hay que, las hermanas deben de tener mucho cuidado al momento de escoger una pareja, porque lo importante es que la persona que tengas al lado te edifique en tu religión, te Muy bien, edifique, no muy que te bien. destruya tu fe. Muy bien, excelente. Zaina, ¿cómo hacen para el tema de la comida y demás? Eh, bueno, Difícil. ser cuidadosa, leer bien antes de comprar las cosas Mm. y por supuesto respetando en casa lo que mi familia come y lo que yo como. Sí, es bastante Porque complicado. Te lo digo, también me pasa complicado acá con los muchachos. Para mí la comida, es una cosa horrible. sí es. Y bueno, antes de que se termine la reunión, quiero dedicar unos espacios para agradecerle Claro. al hermano Heidar, que es mi paisano, que actualmente está en Irán, Haider está Rix, estudiando. ¿no? Ah, Haider sí, Rix. Sí, yo sí, que él Heidar, algunas cosas sí, subimos y él le da likes. Entonces yo no sabía quién sí, era el hermano Haider. Heidar, Creo que Hashem Mushah me habló de él, me parece. sí, tienes que entrevistarle a él también, Inshallah, sí, dígale que que a no la se pierda. orden. Dígale que a la orden, ahora cuando le enviemos Sí, el la... hermano Heidar fue un punto importante a partir de que yo me convertí al Islam. Fue la primera persona que me regaló mi turbá, o sea, la piedra para rezar. Fue la primera persona que me regaló mi más baja, o Hasbe. el rosario de sí. Y fue la primera persona que me dio mi alfombra de rezar y eso nunca se me va a olvidar. O sea, fue yo, wow, una bendición, mashallah, el hermano. Mashallah. Haidar está a la vez. Haidar esta a la ¿En vez. dónde está en Mashhad? Sí, inshallah va a ser eh, Primer shade nuestro primer Sheikh panameño Mashallah. para la comunidad islámica chiita, Mashallah. inshallah. ¿En qué parte está de Irán? En Masha o en Home? Bueno, creo que ahorita mismo está en Com, en Com. Tiene que estar en Com, Inshallah tenemos la oportunidad de entrevistarlo, inshallah, a Haidar, inshallah. inshallah. Zaina, ¿qué consejo le das al musulmán? A la Perdón. mujer, ¿qué consejo le das a la mujer musulmana? Bueno, esto va a ser general tanto para los hombres como para las mujeres que están iniciando el Islam y para los que todavía tienen ya su buen tiempo conociendo el Islam. La primera y más importante, que si vienen de una familia cristiana, sea cual sea la rama del cristianismo, sean evangélicos, católicos, adventistas, lo que sean pacientes con sus padres, con su madre especialmente, porque al final de tu vida, la única persona que va a estar para ti va a ser tu madre Mashallah, y tu padre mashallah, también. Sé mashallah. paciente con ellos, no importa lo que ellos digan, si te critican, si te regañan, si hacen o vuelven o dicen respecto al Islam, tienes que tener paciencia con ellos. ¿Cómo está la relación con tu papá? ¿Cómo está la relación con mi mamá? Con tu papá ahora. Igual.
Igual, Desde está hace igual. 10 años. Hace 10 Sí, años es musulmana prácticamente, ¿no? sí, sí, está igual, está igual. Vamos a hacer dua, inshallah, de Mantenemos mejor. nuestra distancia y la comunicación con mucho respeto, pero de ahí todo se enfrió. No, inshallah, Y solución. sí. Segundo consejo es, si tienes tu familia, tu pareja, si estás casado, no lo fuerces a que quiera ser musulmán. Deja que tus acciones hablen por ti. Y el día de mañana tú vas a ver la diferencia, sea quien sea tu padre, tu esposo, tu hijo. El tercer consejo que doy es, no se dejen llevar por lo que dicen las redes sociales, eh, por lo que salen las noticias, porque todos sabemos, ¿verdad?, que Occidente siempre ha querido dañar el Islam, ha querido dañar la visión del Corán, del profeta, de nuestros imames ante el mundo. Que su Corán, que su, que su imán, que su religión, o sea, que todo, que el profeta, que Ahlul Bayt sea la guía y sea el pilar fundamental para que usted se mantenga firme en su religión. Mashallah. Te voy a hacer Es lo más, te voy a hacer dos preguntitas para que ¿ok? me contestes. Estamos cerrando. Eh, ¿quién es, qué significa Ahlul Bayt para ti? ¿Qué es Ahlul Bayt para ti? ¿Qué es Ahlul Bayt para mí? Sí, ¿qué significa? Ya sabemos qué es, pero ¿cuál es tu significado? ¿Qué es para vos? ¿Qué es para mí? Ujú. Bueno, son varias cosas. Es una fuente, primero es una fuente de luz por sus enseñanzas. Es una fuente de valentía y de coraje ante las adversidades de la vida. O sea, ese es el primer ejemplo que uno como musulmán debe tomar para poder estar firme en la religión, ¿verdad? Y es una fuente de tolerancia y de amor hacia la familia. La familia es muy importante en las enseñanzas de Ahlul Bayt, alayhi salam, la unión familiar. Así es. Y por último, es una fuente de Mashallah. de amor en todo el sentido de la palabra, desde, desde el profeta hasta el imán Hussein, hasta el último imán, hasta el imán Mahdi, alayhi salam. Mashallah. Entonces, es una fuente de muchos valores buenos que tenemos que practicar para hablar muy bien del Islam y de nuestra escuela Shia. Mashallah. Zainab, ha sido un placer realmente haberte tenido aquí. Muy contento de escuchar tu historia. Mucha gente se va a poner muy contenta. Un placer. Ya nos escuchan en Chile, en Argentina, en Uruguay, en México nos están escuchando, en Estados Unidos nos están escuchando, viendo tu entrevista y demás. Así que para mí ha sido una gran experiencia escucharte, me erizo realmente, te escucho, ¿sí? Y el nombre te cayó realmente como un sello. Así que nada, ha sido un placer realmente tenerte obviamente aquí en Y Fui Guiado. Y bueno, básicamente, nada más que decirte que muchas gracias y que la zona tabla te siga guiando en este buen camino. ¿Ok? Amén. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Walaikum salam. barakatuh. Hasta luego. Gracias, Sheikh.